Estamos muy agradecidos con el Señor, iglesia, y presento la iglesia, presento a tu pueblo, presento mi vida delante de ti en el nombre de Yeshua Mashiach, para que esa unción sanadora, mi Dios, restauradora, venga ahora sobre nosotros, venga sobre mi vida, mi cuerpo, en el nombre de Yeshua Mashiach, Señor. Te lo pido esto con acción de gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Iglesia, hay algo que a veces los temas más sencillos aparentemente se pueden convertir en un momento determinado en los más complicados de pronto de tratar o explicar, pero vamos a intentar hacerlo. Dice siempre esto pues a raíz de una pregunta, una inquietud que me trasladaron: ¿qué es la prueba? ¿Qué es la tentación? Entonces vamos a ver en el nombre de Yeshua Hamashia, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, a quien el Padre envió por el amor que tiene para nosotros la humanidad, para que nos mostrase el camino de salvación. Entonces, dice Santiago, capítulo 1, en el versículo 12 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Los que toman nota, los que tienen su Biblia siempre ahí a mano para ir leyendo a la par. Entonces vamos a leer ahí el 12. Vamos a leerlo hasta el capítulo 15, hasta el versículo 15. Dice la escritura así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, como dice Romanos 6:23. Mas la paga del pecado es la muerte. Sabemos que está hablando de una muerte espiritual, primeramente, y también pues de una muerte física, porque hay gente que el pecado la ha llevado a morir, le ha llevado a perder tanto la vida eterna como la vida física. Pero entonces la inquietud está en que dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Entonces aquí estaba como esa, ¿es prueba o tentación? O aquí prueba significa tentación, o tentación significa prueba. Bueno, estudiando y buscando en la escritura, entonces podemos decir lo siguiente: aquí las dos cosas están clasificadas de manera diferente. Tentación no significa prueba, ni prueba significa tentación. Tentación es tentación y prueba es prueba. Entonces, ¿cómo se mezclan, cómo se funden y a la vez cómo se separan estos dos conceptos que están en un solo versículo? Porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. La tentación te lleva siempre te lleva a pecar. O sea, una tentación viene para producir en nosotros el deseo, el anhelo por pecar, por cometer un pecado cualquiera sea. Por eso más adelante está diciendo que cuando alguno es tentado, en el versículo 13, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, Dios no va a tentarte. El Espíritu Santo no va a tentarte. Los ángeles del Señor no van a tentarte. De hecho, un cristiano, un hermano en la fe,
consagrado, metido con el Señor, pues tampoco te va a tentar, va a poner delante de ti ningún tipo de tentación de manera consciente. Entonces, ¿cómo, te repito, cómo es que se unen en este pasaje, pero a la vez están tan separados? Tentación es lo que hace, es la obra de Satanás y sus demonios y de los siervos, de aquellos que le sirven. La primera tentación que encontramos en la escritura está en el libro de Génesis, ya cuando Satanás viene a tentar a Eva para que coma de aquel árbol, el bien y el mal, del cual el Señor les había dicho que no comiesen. Entonces, todo aquello que te lleve, que te impulse a faltar al Señor, se convierte en una tentación, o eso es lo que es una tentación. Vamos a ver ahora qué impulsa una tentación. Míralo aquí en Génesis, en el capítulo 1, perdón, Génesis, ya acá en el capítulo 3, la desobediencia del hombre, dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, como Yahweh Dios que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa le hizo una pregunta, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, una característica o la más relevante de la tentación es que viene para hacerte creer, hacerte pensar de que vas a ir a una posición mayor o superior de la que Dios te ha puesto. O esa tentación viene a hacerte pensar y a creer que si fallas, que si le faltas al Señor, a su palabra, no te va a pasar nada, que simplemente la vida, como decimos, sigue. Que antes, le dijo aquí antes, lo que le quiso decir aquí Satanás fue que antes iban a ser como premiados, porque le dijo, sabe Dios que el día que coman van a ser como él, conociendo el bien y el mal. Y ciertamente conocieron lo que era el bien y el mal, pero no con los resultados que ellos esperaban, de los cuales el enemigo les había dicho que iban a recibir. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Cómo se alimenta? ¿De dónde se alimenta la tentación? ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado el enemigo venga, tiente a alguien y esto se haga algo irresistible y la persona, el hombre, aquel que ama a Dios, termine cayendo en esto? Es esa ansia, ese deseo no controlado. En Eva había algo que el enemigo sabía que podía aprovechar. Tal vez Eva expresó en algún momento, qué bueno ser como Dios, qué bueno hacer lo que hace Dios, porque eso es lo que él vino a impulsarles. Sabe Dios que el día que coman del árbol serán como él. Imagínate, si tú en el huerto puedes ver a Dios cara a cara, tal cual es, con toda la gloria y la majestad que al Señor le acompaña, con toda la paz y el amor que del Señor desborda, que alguien te diga que puedes tener eso. Puede ser que tu corazón se incline a esa fantasía y se termine cediendo. Entonces, la tentación, una de las cualidades o las características de la tentación es que te lleva a vivir una película, una fantasía antes de. Esa es una característica de la tentación. La tentación te coge, llega a ti y te mete en una película.
Y esa tentación se alimenta, aquí lo dice Santiago en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo por el pecado, por el mal, por lo prohibido. Entonces, eso está ahí. Eso está en el hombre. Eso está en ti. Eso está en mí. Eso está vivo. Por eso el apóstol Pablo nos da un consejo. Que el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque la concupiscencia siempre está y esa te va a acompañar, me va a acompañar y nos va a acompañar siempre porque esa está en la carne. Esa concupiscencia es el deseo de la carne. Esa concupiscencia es la que se alimenta de lo que ve, de lo que escucha, respecto a los deseos de la carne. Esa concupiscencia se alimenta de los deseos, de las sensaciones, de los sentimientos, de las pasiones. Ahí es donde ella se alimenta. Entonces, por eso es que todos en un momento determinado somos tentados. Todos en un momento determinado somos tentados. Cuando se presenta la tentación, inmediatamente despierta algo, un instinto en la persona que está siendo tentada. Es como cuando estos animales que son salvajes, que los tienen en los circos o algunas personas que los tienen como animales domésticos, y hemos visto muchos accidentes que se han pasado, han acontecido con animales salvajes que los han tenido en casas o en circos. Alguien puede tener un león, un tigre, un jaguar. Estos animales, su naturaleza es que son carnívoros. Entonces, los mantienen con un tipo de alimentación. Pero cuando prueban la sangre, inmediatamente se despierta el instinto y sale todo lo del animal salvaje que estaba reprimido, que estaba guardado. Y es ahí cuando terminan atacando a sus propios dueños. Dentro de nosotros, digamos que está esa fiera. Y Satanás sabe muy bien qué olores, qué imágenes presentarle para despertarla. Las tinieblas saben muy bien qué presentarle para despertar en nosotros ese instinto animal. Por eso la escritura dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, porque no puede. Eso cuando se hizo la transcripción, o las diferentes versiones, como le conocemos de la Biblia, quedó como el hombre carnal, pero realmente en el original significa el hombre animal. Y dice que es el hombre animal porque está hablando precisamente de los instintos. Porque el hombre carnal, como le conocemos, que te repito, originalmente el hombre animal, empieza a caminar y a vivir por instintos, no por dirección del Espíritu Santo. Así es que si tú estás viendo por instintos en alguna área de tu vida, ten mucho cuidado, préstale mucha atención a esto, porque eso es lo que va el enemigo a usar para tentarte y para llevarte a faltarle al Señor. Recuerda, la tentación viene y se presenta para llevarnos a faltarle al Señor. Esa es la muestra de lo que es, la tentación. Y te repito lo que dice aquí, el Señor no tienta, el Padre no tienta a nadie, el Espíritu Santo no tienta a nadie. Porque él mismo no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno de su propia concupiscencia es arrastrado, llevado, jalado y seducido. Podemos recordar la historia de José, cuando la Potifara quiso seducirlo para que faltara al Señor.
O sea, esa tentación se presenta, pero es a través, como dice aquí, de esa seducción. Tratar de manejar, seducir es impulsar en otro, ¿no? Esa pasión hasta hacer que se desborde. Esa es la seducción. Y eso es lo que esta mujer intentó hacer y eso es lo que el enemigo intenta hacer con nosotros, los hijos de Dios, o con cualquier ser humano en un momento determinado que necesite apartarlo de Dios, alejarlo, para llevarlo a esa tentación. Por eso cuando Juan en el capítulo 4 de Juan, ahí los que tienen la Biblia, los que están leyendo, los que están tomando nota, Juan capítulo 4, perdón, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, nos está hablando de la tentación del Señor Jesucristo. Entonces, lo de Jesucristo es una tentación o una prueba, porque también se me hizo esta pregunta. Lo de Jesucristo, ¿qué fue? ¿Una tentación o una prueba? La Biblia aquí mismo lo especifica. Dice Mateo capítulo 4, el versículo 1 hasta el versículo 8, está hablando de, hasta el versículo 10, perdón, está hablando de la tentación. Mire lo que dice el versículo 1 en adelante de Mateo capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu mismo hubiera podido tentarlo. El mismo Padre hubiera podido tentarlo, digámoslo así. Pero como el Padre, ni el Espíritu, ni Cristo, nuestro Padre eterno, el Dios omnipotente, el gran yo soy, el eterno Adonai, no tienta a nadie, entonces necesitaban, digámoslo así, en ese caso de Satanás. ¿Y por qué tenía que ser Satanás? Porque tenía que ser la tentación a lo sumo, o sea, al más grande grado de tentación. Tenía que ser Yahweh el Señor, porque esto iba a mostrar algo y ya lo vamos a ver. Dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene Satanás. Perdón, iglesia, de pronto me ven un poco pausado, pero la verdad, bueno, he venido luchando con una situación. Tenía un dolor de cabeza bastante fuerte, me han ido molestando. Bueno, están metiéndonos en unas cosas bien buenas, trayendo gloria de Dios y no dejan de molestar a rato ciertas cosas. Entonces pido me perdonen en el nombre de Cristo Jesús, pero es debido a esto. Entonces, el versículo 4 dice, y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos cómo en este versículo 3 dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Generalmente la tentación te viene cuando tienes una necesidad que Dios te quiere suplir, que Dios ya habló que iba a suplirla, pero el enemigo se adelanta a tentarte. Por ejemplo, el Señor ha dicho que no nos preocupemos por qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestir. O sea, no dice que los gentiles se preocupan de esta cosa. Pero de pronto se presenta una necesidad porque se va a presentar la necesidad. La necesidad se va a presentar, sea espiritual, emocional, sentimental, sea física, material, bueno, como quiera que sea. Ahí es cuando el enemigo se te va a venir a presentar, a tentarte, a mostrarte su alternativa. Lo hizo con Eva. Van a ser como Dios.
Lo que ellos no entendieron es que ellos ya eran como Dios. Ya eran como Dios, porque traían la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, una de las características de la tentación también es crearte necesidades, generalmente emocionales, o sea, cosas que están en el alma, creártelas o hacerte sentir esas necesidades de cosas que ya tú tienes, que el Señor ya te dio. Que lo único que hay que hacer es sostenerse, mantenerse en la línea de la palabra en obediencia, y estas cosas se van a manifestar. Entonces, el Señor Jesucristo sabía que él había sido llevado, tenía que pasar este proceso de ayuno y luego podría comer lo que él quisiese o lo que estaba permitido. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo se adelanta y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero porque él sabe que hay una necesidad física en el Señor Jesucristo, después de 40 días, 40 noches, iba a tener hambre. Y es lo que dice la palabra ahí. Dice en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 y 40 noches, tuvo hambre. Cuida tus hambres, porque ahí en tus hambres es que el enemigo va a ir a tentarte. Hay gente, hombres, mujeres que tienen hambre de grandeza, hambre de riquezas, hambre de reconocimiento. Y no se ciñen al plan de Dios, sino que reciben la oferta del maligno. Y es ahí donde caen en la tentación. Recuerda, el enemigo va a venir a tentarte donde ve que hay una necesidad. Y si no, va a intentar creártela. La necesidad de Cristo era real, tenía hambre. El versículo lo dice, después de 40 y 40 noches, tuvo hambre y se presentó el tentador a decirle, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo viene a tentarte también como cristiano, haciéndote creer el supercristiano, el que todo lo puedes, hacerte creer que eres el super, perdóname esta expresión, el super berraco, pues, como dicen los paisas, que con todo puedes y que en todo te puede meter y que con todo vas. Eso también es un tipo de tentación, porque hay sitios, hay lugares o hay tiempos en los cuales, si tú vas a buscar la voluntad del Señor, nomás hay situaciones en las que te va a decir, espera, no lo hagas, no vayas, aún no es tiempo. Vemos que el mismo apóstol Pablo tenía un deseo, tenía un anhelo de ir a predicar el evangelio. A eso había sido llamado y él estaba cumpliendo su ministerio. Y quiso ir a un lugar, a Asia, y le dice que fue impedido por el Espíritu Santo ir a ese lugar. Después quiso ir a otro lado y el Espíritu Santo dice que también que no le permitió, le prohibió ir a ese lugar. Después llegó el tiempo en que fue e hizo la obra y Asia conoció y se extendió el evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo, confirmó a algunos hermanos de los cuales que ya habían conocido el evangelio, generalmente eran judíos, ¿no? Que habían escuchado, que conocían la mitad, digamos, de la historia, porque conocían nomás hasta todo lo que enfocaba la ley como tal, y se habían quedado ahí. Entonces el apóstol Pablo, enviado por el Señor, a su tiempo fue y hubo una gran cosecha. Entonces el enemigo viene a tentarnos generalmente antes de que recibamos una bendición y después de recibir esa bendición. Hay dos tiempos cruciales. Una vez me acuerdo que dimos una predicación sobre esto, sobre esos tiempos precisamente, y hoy quiero repetirte esto. Hay dos tiempos que son cruciales y que tienes que ser muy cuidadoso, iglesia de Dios. Antes de recibir tu bendición, el enemigo va a venir a tentarte para precisamente, o sea, dilatarte el recibir la bendición o retenerte esa bendición. Otro tiempo es cuando ya se recibe para que no hagas aquello para lo cual el Señor te bendijo, o sea, para que el propósito de esa bendición no se cumpla. ¿Ok? Son esos dos momentos que son cruciales y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces dice que en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Aquí vemos cómo lo está tentando con la palabra. Ah, la Biblia dice esto, entonces bueno, y si la Biblia dice entonces hágalo pues. Cuidado con eso. Esas son tentaciones. Y de la tentación debemos huir. De la tentación hay que ser sabios y huir. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Inmediatamente. Escrito está y escrito está. Traer la palabra, sostenernos en la palabra, es la salvaguarda que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí contra la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación viene a llevarte a quebrantar la palabra, viene a llevarte a quebrantar la voluntad del Señor, viene a llevarte a quebrantar un mandato, un decreto, algo que lo cual el Señor habló y nos dijo que no debíamos hacer. Entonces ahí se configura la tentación. Y ya vimos que la tentación se alimenta, volviendo acá a Santiago, iglesia, la tentación se alimenta de la concupiscencia, de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese deseo que hay ahí por el mal, por fallar, por volver, como esa picardía, pues le digo yo, no, esa cosita que siempre está ahí, como hablándote al oído, ¿y qué tal si? ¿Y por qué no? Y hacerle. ¿Y cómo sería así? Eso ahí está hablando la concupiscencia. La concupiscencia, digamos, es la que le abre puertas a la tentación. Porque si el enemigo no encuentra por dónde entrar, pues ¿cómo va a entrar? Si no encuentra ninguna puerta, digamos, abierta para él entrar a tentar tu vida, a tentar mi vida. Esa es la tentación. Resumen, la tentación se difiere de la prueba porque la tentación te lleva a faltar al Señor. Y el resultado de la tentación, que es el pecado, produce muerte. Ya lo vimos aquí, en el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí dice que el pecado cuando ha sido consumado, o sea, hay algo, hay un momento en el cual todavía, aún habiendo sido tentado, hay un momento, hay un tiempo que el mismo Dios permite como para que tú te arrepientas de hacer aquello. Seguro que lo hay. O sea, ¿qué es la tentación entonces? La consumación de eso no. La tentación viene y habla y despierta en mí ese león, esa fiera, ¿no? Ese hombre animal, para que corra a hacer aquello que el Señor ha dicho que no debe hacerse. Ahí es cuando ya fui tentado y la tentación va cabalgando sobre mí, a que yo vaya y haga y falle y falte a la palabra. Pero en ese lapso de tiempo, ahí hay algo. Antes de que el pecado se consume, ¿dónde se consuma el pecado? Cuando ya pues se realiza el acto que sea, cualquiera sea. Si te dijo ve y roba, cuando robas se consuma eso. Si te fuiste tentado a mentir, cuando mientes se consuma. Y cuando esto es consumado, o sea, se realiza, dice que produce muerte, produce una muerte espiritual. Te repito, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la tentación produce pecado y el pecado produce muerte. Como resultado de la tentación va a venir la muerte, porque la tentación te lleva al pecado, te lleva a quebrantar el mandamiento, te lleva a quebrantar la palabra, te lleva a quebrantar tu convicción, te lleva a quebrantar en aquello que tú te has dispuesto, que te has establecido, que es en obedecer al Señor y su palabra, obedecerlo a través del cumplimiento de la palabra. Entonces, la otra era la prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí? Entonces, la prueba. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, pues parece que fuera lo mismo, ya estamos viendo que no, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La prueba, por el contrario, la prueba sí viene de parte de Dios. O sea, cuando tú eres tentado, inmediatamente se produce una prueba.
La prueba sí viene de parte de Dios. ¿Cómo así? Claro que sí. Acompáñame, Deuteronomio capítulo 8. Esto ya creo que lo hemos estado viendo bastante. Deuteronomio, iglesia, en el capítulo 8, por favor. Si tienes tu Biblia ahí o si estás tomando nota, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Mira lo que dice aquí del versículo 1 en adelante. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, el Señor, la prueba del Señor es para, trae aflicción, pero es para probarte, para probar lo que hay en tu corazón. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo fuera tentado. Si ves, antes de que el Señor Jesucristo, como lo vimos aquí en Mateo, en el capítulo 4, antes de que el Señor Jesucristo saliera a la luz pública, digamos así, su ministerio, antes de que esto se diera, dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. O sea, ¿para qué? Para mostrar, para que se viese, ¿no? La templanza, el carácter que era necesario que el Cristo tuviese. La prueba genera eso, la prueba trae como, busca eso, busca saber lo que hay en tu corazón y afirmarte en la palabra, en la obediencia a la palabra. La prueba viene por eso. Entonces, cuando lo de Jod fue una tentación o una prueba. Lo de Jod fue una prueba porque Satanás no se presentó a tentarlo en nada. Simplemente el Señor le permitió a Satanás tocarlo en todas las áreas. Lo único que le impidió que tocara fuera su vida, o sea, no podía matarlo. Del resto le entregó todo. Y dijo, ve y tócalo. ¿Qué sucedió? Jod se mantuvo firme en la prueba. No habló despropósito alguno contra Dios. No abrió su boca contra Dios ni la situación en la que estaba pasando. Simplemente sus primeras palabras fue Yahweh Dios, Yahweh Dios, Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Y ahí en adelante vemos todo lo que pasó. Su esposa viene y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, déjate morir. Y él mantiene su integridad. Y por eso, cuando hubo pasado la prueba, dice que recibió el doble. O sea, cuando Dios te está probando, es porque quiere añadirte más. Pero es necesario la prueba. Es necesario la prueba. Y la tentación también es buena, porque la tentación, digamos, aunque viene Satanás, es buena en qué sentido. La tentación te permite saber, darte cuenta de qué tan establecido y qué tan parado estás en el Señor. Lo que pasa es que hay tipos de tentaciones que son bastante fuertes, pero esa fortaleza en esa tentación está en tu propia concupiscencia, o sea, en las áreas en que tú no tienes o no has permitido mejor que el Espíritu Santo lleve el gobierno y el dominio, ahí vas a ser tentado fuertemente. O te lo explico. Si para alguien algo es una debilidad, por lo menos es una debilidad el chocolate. Y para otro, la debilidad es otra cosa, cualquier otra cosa sea. Si para alguien la debilidad es el chocolate, entonces ¿a quién van a venir a tentar o cómo van a venir a tentar? Con el chocolate. Y eso que aparentemente, por eso el apóstol Pablo enseña más adelante, que en lo que yo soy débil, otro es fuerte, y en lo que yo soy fuerte, otro es débil. Entonces, cada tentación que viene trae como buscar que tú falles a la palabra del Señor, pero la tentación se fortalece en la medida en que tú seas débil en un área. O sea, el enemigo no va a venir a tentarte en algo en lo que él sabe que tú eres fuerte. Pues, hombre, bobo fuera. Te explico.
Si a alguien no le gusta el alcohol, el trago, pues no le va a venir a tentar con trago. Pero por el contrario, si hay algo que le gusta, que lo deleita y que lo derrite, pues por ahí se le va a meter. Entonces, cuando tú empiezas a ser tentado muy seguido, pon atención en esa área porque ahí es donde está esa debilidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enfilar la batería, hermano, el ejército de Dios, pura palabra, mi hermano, palabra, 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 que hable, que fortalezca esa área débil. Y, hermano, oración y el ayuno, que son las armas que tenemos para fortalecernos en el espíritu. Jesucristo, su carne débil por el hambre, 40 días, 40 noches, pero su espíritu fuerte y firme, por lo cual puede decirle a Satanás, apártate de mí, Satanás. Vete, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Entonces, ten en cuenta esto. El enemigo no va a venir a tentarte en lo que él sabe de que tú has alcanzado fortaleza de parte de Dios. Él va a venir a tentarte en aquello en lo que él sabe que tú eres débil, en aquello en lo que él sabe que puedes sacar alguna ventaja. Ahí es donde él va a venir a tentarte, ahí es donde él va a venir a buscar tentarte. Él no va a tentarte en lo fuerte. Entonces, cuando yo me encuentro con una situación en que se convierte en que cada rato eso está pasando y en lo que a veces como que uno tiene que pararse firme, hermano, y espabilarse, porque si se descuida termina cediendo a esto. Entonces uno tiene que ponerse en la jugada. Yo empiezo a colocarme en la jugada y a fortalecer esa área en el Señor. ¿Con qué? Con palabra, con oración, con ayuno, con clamor, con todas las armas, con todos los recursos que el Señor nos ha dado, porque esa es la tentación. Ahí nace y radica lo que es la tentación, y recuerda que se alimenta de la concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo que hay por el mal, por hacer el mal, por fallar, por pecarle al Señor, y son las áreas débiles que hay en tu vida. Las áreas débiles son las que Él va a venir siempre a buscar cómo se mete por ahí, porque eso es lo que le va a dar la puerta, o sea, la puerta que le va a dar entrada a Él para después de estar dentro, seguirte estorbando la vida. Alguien que no es cuidadoso y cae en la tentación de un pecado, falla al Señor, entonces, si no se pone la jugada, entonces va a llegar otro pecado y se fortalece esa situación de tiniebla en su vida y va a venir otro pecado. Por eso es que vemos personas que han venido firmes, fieles con el Señor y no han sabido cuidar esas áreas débiles, han abierto puertas, como le decimos, en el mundo espiritual, y vemos a la persona en un decaimiento espiritual hasta que simplemente y sencillamente, digámoslo así, termina apartándose, alejándose del Señor. Aunque por un tiempo, aparentemente, entre comillas, está cogido del Señor, porque aún sigue congregándose, aún sigue haciendo esto, sigue haciendo las cosas propias del cristiano, lo que acostumbraba a hacer, pero ya sin pasión, ya las hace sin amor hasta que ya no aguanta más, y entonces dice simplemente, yo no voy a ser un hipócrita, lo que muchos han dicho, yo no voy a ser siendo hipócrita, pastor, por eso no volví, por eso, no se trata de eso, se trata de fortalecer lo débil. Se trata de fortalecer lo débil. Entonces, vemos aquí Deuteronomio, ya hablando de lo que es la prueba, lo que produce la prueba, ya lo vimos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia no da vergüenza porque tiene su obra completa, ¿no? Entonces, dice que la fe tiene que ser probada. Mira, tu fe es probada, probada. ¿Por qué? Porque la prueba, te repito, te lleva a acercarte más al Señor. La prueba te lleva a ligarte más de Dios. La prueba no es para separarte, sino para unirte más a Él, porque te hace consciente de la necesidad de Dios en tu vida. Esa es la gran diferencia entre prueba y tentación. Pero sigue diciendo Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre.
Esa fue la respuesta que le dio el Señor Jesucristo a Satanás en la tentación. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo de lo material tú vas a vivir. Eso, por eso hay que cuidar esos apetitos, porque son los que causan la concupiscencia. No, no solo de los lujos tú vas a vivir. No, no se trata de eso. Tú no puedes vivir envidiando ni codiciando lo que otro en un momento determinado tiene, porque por eso hay muchos cristianos que se amarga la vida y entonces viene el enemigo y lo tenta y quiere resolver su situación de cualquier forma y de cualquier manera. Y venden entonces sus ministerios, venden entonces su fidelidad, venden la pasión por el Señor y la cambian por cosas terrenales, materiales, que a la final no les traen la dicha que creían andaban buscando. Eso le pasó a Eva, que fue la primera que abrió el oído a Satanás en el huerto. Sigue diciendo el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. O sea, una tierra de unos materiales que eran los materiales más caros, costosos en el momento, lo que se le está diciendo. Mire, le está dando el cobre y el hierro. Estamos hablando de la edad de hierro como se le conoce, la edad del cobre. Versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué está diciendo ahí? Después de que ellos pasaron todo ese desierto, vino la introducción a la tierra prometida. Por eso, mi hermano, mi hermana, si hay alguna situación en la que no está siendo tentado, no, tentado es para que tú faltes al Señor, más bien está siendo probado. Mire que dice aquí que hubo una carencia, que le hizo tener hambre, que hizo una cosa y la otra. Gózate, 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 porque después de que hayas pasado esa prueba, dice la palabra, y lo estamos viendo aquí, se va a ver la tierra prometida sobre tu vida. Y todos en un momento determinado tenemos que ser probados en cualquier área, iglesia, en cualquier área, en el área sentimental, en el área emocional, en el área lo material, en lo financiero, lo económico, en cualquier área, en un momento determinado vas a ser probado. En lo emocional, en lo sentimental. O sea, vas a ser probado. Así como vas a ser tentado en tus debilidades, también vas a ser probado por Dios porque quiere introducirte y llevarte a más. Esa es la gran diferencia entre la tentación y la prueba. La tentación para que le faltes al Señor, la prueba para que te pegues más a Él, para que aprendas a depender de Él. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice aquí. Regresa, por favor, conmigo, Mateo. Perdón, ahí a Santiago nuevamente. Santiago capítulo 1 nuevamente. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, en medio de la tentación hay una prueba. En medio de hay una prueba. ¿Cuál es la prueba en medio de la tentación? Porque si tú viene la tentación y tú antes que correr hacia la tentación, haces lo que hizo el Señor Jesucristo, buscas palabra, te aferras a la palabra y respondes con palabra, entonces lo que viene a pasar, eso que era una tentación, se viene a convertir en una prueba de tu fe. Por eso están unidas aquí. Porque cuando yo soy tentado, yo puedo decir, ya, listo, y se acabó. No más.
Pero cuando esa tentación es así, que ya está que cae, uno cae rendido a los pies del Señor. Busca palabra que contrarreste esto. Busca ayuno, busca oración, busca la presencia del Padre. Entonces, eso lo que está mostrando es la fe que realmente tienes. Y todo lo que es relacionado con la fe se convierte en una prueba. Y como resultado, cuando pasa usted no sé si a usted les haya acontecido que pasan una tentación, vencen la tentación y después sienten que viene como un alivio, como un gozo, como una frescura de parte del cielo a sus vidas. No sé si les haya pasado, si hayan sido tentados en su vida a un punto de eso que uno casi que estaba a punto de que no aguantaba más, pero se sostuvo, resistió al diablo, como lo vamos a ver, dice aquí mismo en Santiago, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando el diablo viene, cuando la tentación viene, cuando el maligno y su demonio, lo que quiera que sea, viene a tentar, entonces ahí está la solución. Resistí al diablo. ¿Cómo resisto al diablo? Sometiéndome a Dios. ¿Y cómo me someto al Señor? A través de la palabra. A través de la palabra. Porque hecho mano, traigo a memoria y hago mía la palabra que el Señor me ha dado para contrarrestar esta situación. Por ejemplo, soy tentado a querer solucionar las cosas antes de tiempo, porque lo que el diablo le propuso al Señor Jesucristo fue que adelantara el resultado de su obra, o sea, para que no pasase lo que tenía que pasar. Mira, porque aquí dice el versículo 5 de Mateo 4, en el versículo 8 de Mateo 4 le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me orares. O sea, todo esto te haré si postrado me orares. No tendrás que pasar la cruz, no tendrás que pasar el sufrimiento, el padecimiento de la cruz, sino que una vez pase directo. Y ahí es donde viene también la tentación de hacerte creer a ti y a meterte, te repito, en una fantasía, en un sueño, de que no pasen los procesos, que te salten los procesos, sino que llegues al resultado. Y así no vale, así no funciona para con Dios. Proceso que tú te saltas, proceso que el Señor te pone a repetir. Así de sencillo. El enemigo viene y le dice, ¿sabe qué? Lo doy todos los reinos. En ese momento eran de él. Se los doy. La gloria a ellos. Todo eso se lo doy. Adóreme a mí. Si usted se postra delante de mí, yo le doy todo eso. Y eso es lo que sigue pasando. El enemigo hace este tipo de ofrecimientos. Adóreme, métase conmigo. Olvídese de su Dios. Póstrese delante de mí. Y cuando tú te postras delante del maligno, cuando viene una situación, una prueba, y tú no resistes la prueba, sino que te vas a solucionar por tus propios medios, con tu propia sabiduría. Vas a intentar arreglar las cosas. Ahí es que la persona, el cristiano, el creyente, se postra delante de Satanás. Un ejemplo, se necesita resolver algo o estás pasando por cualquier situación y antes que ir a la presencia del Padre, buscar la cobertura del cielo, terminas aceptando el camino corto. O sea, lo rápido, no, ya, yo esto lo soluciono ya, y entonces te metes en eso, terminas postrando. Y eso también es lo que ha llevado desafortunadamente, iglesia, a muchos a faltarle al Señor. Ha llevado a muchos a salir, a soltar la fidelidad para con Dios. Entonces, para irte resumiendo, la tentación te lleva a que le faltes al Señor. La prueba te lleva a que se vea el resultado de tu fe, de tu creencia, y eso es revertido de parte de Dios en bendición. Amén. O sea, en vida, en bendición. La tentación trae muerte, trae maldición. La tentación viene a restarte, la prueba viene para sumarte.
Entonces, cuando tú eres tentado y en esa tentación resistes al diablo, te sometes a Dios, entonces tu fe viene a ser probada y viene a ser probada y aprobada por el Señor, y como resultado te va a ser añadido más. Entiéndeme esto. Y la prueba tiene unos tiempos y unas sazones del Señor que no debes saltarte los procesos, no debes dejarte engañar del enemigo y saltarte los procesos para alcanzar. No es como Maquiavelo, el fin justifica los medios. Con el Señor es diferente. Con el Señor, los medios en que haga las cosas, al contrario, justifican el fin. O sea, si yo hago las cosas conforme la palabra, conforme la escritura, conforme al libro de vida, al libro de la vida, la escritura, entonces nuestro Padre nos va a galardonar. Seguro que nos va a galardonar, nos va a premiar, porque hicimos las cosas de la manera correcta. Pero si alguien acelera o no quiere pasar el proceso, sino que quiere llegar al resultado de una vez, cuando llegue la hora de la prueba, va a ser descalificado. Así es sencillo, va a ser descalificado. Porque lo que nosotros como hombres, mujeres de Dios, no buscamos otro fin que el fin del Señor. O sea, nosotros buscamos que las cosas en nuestra vida terminen como Dios determinó que debían terminarse, pero que en ese proceso se hagan bien, pero bien hechas. Hemos visto casos de muchos deportistas en diferentes ramas que hicieron trampas en sus procesos, llegaron a coronarse campeones. En el momento recibieron la gloria y las coronas y los premios, pero después se les descubrieron las trampas y quedaron más sin fama, desprestigiados, y las riquezas o la fortuna que esos premios les habían concedido les fueron quitados, les fueron retirados. O sea, quedaron más pobres que antes de empezar su carrera deportiva. Lo hemos visto con muchos deportistas, lo hemos visto. Cada rato, desafortunadamente, se ha visto. Lo que el Señor quiere es que nosotros lleguemos al fin que Él ha dispuesto, pero que lleguemos de la manera correcta, lo hagamos bien, iglesia. De eso se trata, de hacerlo bien, de que nuestra vida caminemos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, pero de gloria en gloria, la gloria de Dios, de victoria en victoria, ¿sí o no? Dice de gloria en gloria, de victoria en victoria, de victoria en victoria, de gloria en gloria. La gloria de Dios manifiesta en nosotros, nosotros cumpliéndole al Señor y Él aumentando gloria, de triunfo en triunfo. ¿Qué es un triunfo? El triunfo es obtener, ¿sí o no?, el premio o imponerse sobre otro o sobre otros en un momento determinado en una competencia. ¿Quién triunfó? ¿Quién ganó? Ah, pues el que está por encima, el que llegó primero en un partido de fútbol, por el que hizo más goles, como quiera que sea. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y el triunfo o la victoria, como conocemos esto, se da es sobre la tentación. O sea, en la manera en que tú vayas siendo tentado y tú triunfes y tu victoria esté sobre eso, resulta, pasa, acontece de que vas a coronar y alcanzar el propósito de Dios en tu vida de manera legal. Y te lo digo, te vas a gozar plenamente la tierra prometida. Aquí en la tierra, o sea, hablando aquí en la tierra, te vas a gozar la gloria de Dios. Y como si esto fuera poco, como siempre te digo, la vida eterna. Qué bonito el Señor, ¿sí o no? Darnos tanto aquí y aumentarnos mucho más cuando ya no estemos aquí, cuando ya partamos, la vida eterna. Te digo esto, como lo he dicho en varias ocasiones, iglesia, vale la pena servir al Señor. Vale la pena seguirlo y vale la pena ser
fieles a Él. Vale la pena, y esto te lo quiero repetir, vale la pena serle fiel. Te concluyo con esto. Cuida, guárdate, protege tus áreas débiles. Métele lectura de la palabra, pasajes que hablen, que fortalezcan esa situación. Métele oración, intercede por ti mismo, por esta situación que te arrastra, que quiere llevarte a faltar, que la tentación se mete por ahí y viene a abrirte puertas para darle cabida no solo a ese pecado, sino a otros en tu vida. Sostente firme contra eso. Soporta cuando estás en alguna prueba. Recuerda que las pruebas vienen de parte del Padre y son para bendecirnos. Y vas cada día a vivir una vida triunfante en el Señor. Y entonces más adelante vas a poder decir, como dice el libro de Job, todas esas cosas fueron simplemente como aguas que pasaron. Dejemos servir al Señor por encima de y a pesar de obedecerlo. Ahí está el triunfo. Obedecerlo. Recuérdate que toda victoria que se logra con medios fraudulentos, no respetando lo establecido por el Señor, a la final va a ser una gran derrota. Te dejo para que leas, por favor, 1 Corintios capítulo 3, donde habla de que la obra de cada uno será aprobada. ¿Ok? Te lo dejo ahí como tarea o como recomendación, como quieras, tómalo, pero léelo. 1 Corintios capítulo 3. Habla, de que sobre la obra de cada uno de nosotros será aprobada. Léelo para que tengas mayor referencia de lo que significa hacer las cosas de la manera correcta, de como Dios quiere que la hagamos. Iglesia, en el nombre de Jesús Hamachía, doy gracias al Señor, te bendigo, proclamo sobre tu vida